Esta es una producción de San Juan Psicología. Bienvenida, bienvenido. Aquí, sentir está permitido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio San Juan y me da muchísimo gusto encontrarnos en un episodio más de este podcast que lleva por nombre Sentir está permitido. Para todas las personas que ya están viendo este episodio en YouTube, saben que hoy estoy muy bien acompañado de un gran amigo. Para las personas que están escuchándonos en Spotify o en cualquier otra plataforma, pues también les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, vayan a calificar este episodio en las diferentes plataformas, porque de esa manera nos ayudan a que este mensaje llegue a más personas. El día de hoy me acompaña mi querido Miguel Ángel. Siempre les cuento una anécdota de cómo conocí a cada uno de nuestros invitados y hoy no va a ser la excepción. Me voy a ventanear un poco, pero creo que va a valer la pena. Hace tiempo, pues ustedes saben que mi primer trabajo formal fue en un instituto que es primaria y secundaria, al cual agradezco mucho en gran medida los aprendizajes que tuve a nivel profesional y también curiosamente a nivel personal, porque ahí es cuando me convertí en fan de Marta Alicia Chávez, que muchos de ustedes saben que siempre andamos recomendando sus libros. No nos dan ninguna regalía, pero nosotros andamos recomendando sus libros seguido aquí en este episodio. Y sucede que este personaje también trabajaba ahí en el instituto y la primera vez que tuve un acercamiento con él fue cuando fue a tocar mi módulo de secundaria y me preguntó que si yo era el maestro que organizaba la TAN, ¿no? Porque algo que ustedes deben de saber es que yo heredé el talento para hacer la tanda ahí de mi madrina, ¿no? Y pues ahí anduvimos. Fue la primera vez que lo vi. Al principio, honestamente, me caía un poco mal. Era como un poco desagradable. Pero como dicen por ahí que todo es proyección y nada es proyección, pues después entendí por qué. Y poco a poco ha sido una persona que ha aprendido a querer mucho al paso del tiempo, que hay puntos en los que coincidimos, otros en los que también somos diferentes, pero creo que al final del día eso radica el equilibrio. Nos hemos acompañado en muchos momentos de nuestra vida, algunos que no han sido tan fáciles, y a través de él creo que también he aprendido a mirar muchas de las cosas que hago de otra manera. Querido Miguel, muchísimas gracias por aceptar venir a nuestro podcast. Sé que va a haber muchas personas que lo van a ver porque habemos muchos que admiramos tu trabajo. Ojalá que tu estancia aquí pues sea placentera. Pues muchas gracias por invitarme, Marco. Para mí es muy grato escuchar ese pasado que nos marca, que nos cruza, porque curiosamente nos conocemos en el Instituto Hinckley y ahí antes de ti estuvo Cassandra, que después me la recomiendas y se convierte en mi terapeuta, ¿no? Entonces creo que este espacio, estas coincidencias que se dan, pues no son coincidencias, ¿no? A lo mejor ni casualidades, ¿no? Sino causalidades que terminan derivando en todo este proyecto que hemos hecho de vida, en donde ha habido convergencias y divergencias, y aunque pareciera que ahora estamos alejados ya tú como empresario, como un ente que impulsa el trabajo de la salud emocional, y desde el otro lado yo del arte y de la educación, también buscando generar un contexto, una realidad distinta de los que habitamos el aquí y el ahora. Para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Miguel. Fíjate que antes de empezar quisiera que le compartas a la gente tus redes sociales, las redes sociales de la compañía, del colegio. Ok, pues en mis redes sociales me pueden encontrar como Miguel Ángel Aja, el Colegio de Bellas Artes de Oaxaca también y el Instituto Hinckley también. Son estos tres espacios en los que se hace trabajo conjunto, y también con la Chancla, Compañía de Danza Folclórica Multidisciplinaria. Si bien cada proyecto tiene su individualidad, parten de un todo que busca ir sumando y busca ir generando aportes, por un lado desde la educación básica, por otro lado desde la educación
profesional basada en las artes y por otro lado también desde el arte escénico y por otro lado también desde los proyectos personales, ¿no? Es decir, esta posibilidad de las esferas que tenemos como personas es muy amplia, ¿no? Y creo que una de las cosas fundamentales para la gente que nos ve es saber eso. A partir de que uno empieza en el camino del autoconocimiento, también encuentra otros elementos de habilidad que te permiten ir construyendo la vida de manera distinta. Hay dos puntos que me parecen importantes porque podríamos pensar que alguien con una trayectoria como la tuya que se dedica a hacer danza, pues ¿qué tiene que hacer en el podcast, no? O sea, aquí hablamos de salud mental. Y algo que les tengo que contar son dos puntos muy importantes. El primero, cuando tuve la oportunidad también de colaborar en el Colegio de Bellas Artes de Oaxaca, en el área de psicología, a mí me llamó mucho la atención, y esto ya te lo había dicho pues hace tiempo, y quiero compartirlo ahora con ustedes, sobre la importancia en este modelo psicoterapéutico de la Gestalt. Hablamos de una propuesta de Lowen y de la corporalidad. Incluso hay autores que hablan de la psicocorporalidad. Y me llamaba mucho la atención cuando yo te acompañaba en el colegio en algunas ocasiones y ver también cómo el cuerpo a través de movimientos repetitivos nos va dando material para trabajar, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese punto de, vamos a nombrarlo así, de la psicocorporalidad? Bueno, en ese punto creo que es bien importante mencionar que toda esta teoría que hay alrededor del cuerpo y de la posibilidad del arte como terapia es amplio. Sin embargo, lamentablemente, mucha de la formación profesional de la gente en arte está un poquito alejada de eso. Es decir, hay modelos muy añejos en cuestión de diseño curricular que se alejan un poco, y precisamente cuando se generan los planes de estudio del colegio se busca retomar esa parte, no para hacer intervención, no para formar terapeutas, no, pero sí para observar el cuerpo, y con ese observar el cuerpo utilizarlo como elemento, como fuente de creación. Es decir, para crear, para componer, y dentro de ese proceso, dentro del trabajo corporal natural, por decirlo así, sin una intención terapéutica, existe, sin embargo, una especie de autosanación, ¿no? Es decir, cuando llegas a estudiar a una escuela profesional, desde el momento en que se te solicita modificar tu colocación, desde ahí empiezas a mover cosas que van más allá del cuerpo. Efectivamente, nosotros no nos dedicamos a ver la cuestión de la psique, sino más bien la cuestión de la colocación de la imagen corporal a partir de los cánones de la técnica o de las técnicas corporales que se utilizan, pero eso va derivando que el estudiante o la gente que hace actividad física empiece a indagar de manera muy orgánica, por así decirlo, ¿no? Okay. Y eso, sin saberlo, te mantiene. Tenemos un amigo en común que lo ha comentado algunas veces, no voy a decir su nombre porque no se trata de mentir a la gente, pero decía, si yo no hiciera danza, yo no estaría aquí, ¿no? Es decir, la danza funciona ya como un elemento de contención, ya como un elemento de escucha de sí mismo, de estar con sí mismo. Entonces, creo que eso es fundamental, y a partir de observar eso, nosotros decidimos integrar en el diseño curricular esta parte importante de que siempre haya un profesional acompañándonos, porque también se desbordan muchas cosas, ¿no? La emoción está a flor de piel en una clase de técnica, en una clase de composición, en una clase de ballet, y alguien que se está entrenando más de 4 horas diarias, pues en algún momento necesita tener un espacio de contención, que fueron espacios donde tú nos acompañaste y donde ahora nos está acompañando otra persona y donde nos han acompañado otras personas, y que de una u otra manera resuena en el bailarín, en el estudiante que está en las aulas. Uh-huh. Fíjate que eso es muy importante, ¿no? Porque también en terapia decimos que comunicamos a través del cuerpo, y hay ocasiones en que cuando nos detenemos a escuchar nuestro cuerpo,
creo que también se convierte en la posibilidad de ir entendiendo qué es lo que necesitamos. Porque hay emociones que incluso pienso que de repente no se pueden nombrar, ¿no? Y no se nombran porque no se conocen. Entonces, creo que en la actualidad también ha existido una especie de desconexión con el cuerpo y que eso hace que pareciera que somos dos entes totalmente diferentes, ¿no? Efectivamente hay un autor inglés, Sir Kane Robinson, que dice que es el desfile de las cabezas andantes, ¿no? Como si todo se centrara en el raciocinio, ¿no? Y eso nos hace volver atrás a la filosofía clásica, a la filosofía moderna, donde la experiencia como tal no funciona como conocimiento, ¿no? Es decir, la experiencia está ahí porque está, pero no es funcional para el conocimiento válido, para la ciencia exacta, porque la filosofía moderna dicta que el conocimiento debe de ser de pipeta, ¿no? Debe de estar controlado y entonces la experiencia se toma como experimento. Y eso abre un hueco bastante interesante porque dentro de las teorías decoloniales se habla cómo es que la importancia que tiene la experiencia como elemento único, que no es controlable, que es espontáneo, que es pasional, que es individual y a la vez es plural, pero que de una otra manera es fuente de todo aquello que vivimos. Entonces, la experiencia o el sujeto de la experiencia es aquel que se permite que pasen las cosas, que se permite fluir, que se permite aceptar que se equivoca, que se permite aceptar que no sabe, que se permite aceptar que existe. No así el sujeto del aprendizaje, que es aquel que tiene que aprender algo porque es necesario que aprenda algo, ni el sujeto del conocimiento, que es aquel sujeto que requiere tener información, jalar información, o el sujeto de educación que está derivado a partir de que tiene que aprender algo porque hay un sistema que se lo dicta, que lo obliga. Entonces, esto es muy interesante porque la danza per se termina siendo una actividad de experiencia, que en todo momento va a ser diferente. Sí, incluso fíjate que ahorita me hace recordar a un autor que dice, no hay experiencia, por muy espiritual que sea, que no pase por el cuerpo, ¿no? Efectivamente, y que curiosamente la experiencia nunca va a ser la misma. Totalmente, a pesar de que sea la misma, lo entrecomillo, la misma circunstancia. Hay un autor que incluso habla, ¿no? Que nadie puede bañarse con el agua del mismo río 2 veces. Entonces, aunque volviéramos a grabar este episodio, no va a ser igual, aunque habláramos del mismo tema, aunque ensayáramos un guión determinado. Creo que coincido en ese punto, que la experiencia siempre es única, porque incluso en eso hablamos en el proceso psicoterapéutico. Puede que muera nuestro padre, y aunque seamos hermanos, pues para cada uno significa algo diferente, ¿no? En estos procesos creativos, de todo lo que tú acompañas, de las personas que tú acompañas, ¿por qué es importante la salud mental? Pues curiosamente, Marco y yo tenemos como una conexión porque venía ya pensando en esta parte a raíz de, y voy a hacer un pequeño espacio. En algún momento tenemos una manera muy cotidiana de comunicarnos como amigos y me decía que necesitábamos hacer algo, ¿no? Que él quería hacer algo diferente. Yo le decía también y de repente de esas maravillas que tiene el proceso creativo que pareciera que es el eureka, pero en realidad hay un proceso enorme atrás de que llega a ese eureka. Hice un comercial, perdóname, gobierno federal, que ahorita se me olvidó decir que soy soy beneficiario del Sistema Nacional de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y en ese momento precisamente estaba haciendo un proyecto para una convocatoria. Oye, y ahí yo quiero pausarte, porque yo fui un irrespetuoso. Yo no presenté, yo como es mi amigo, yo ya sé que ustedes ya saben quién es. ¿Tú estudiaste una licenciatura en qué? Ok, yo primero soy bailarín profesional. Ajá. Después soy licenciado en danza folclórica mexicana. Bueno, bailarín profesional de danza folclórica mexicana, licenciado en danza folclórica mexicana, licenciado en pedagogía.
especialista de historia del arte y actualmente ya maestrante de investigación de la danza. Y eres el director general del Colegio de Bellas Artes de Oaxaca. Soy el director general del Colegio de Bellas Artes de Oaxaca y el director general del Instituto Hinckley y el director general de la compañía La Chancla, compañía de danza folclórica multidisciplinaria. Próximamente director de San Juan Psicología también. No, las credenciales son lo que menos me importa. Entonces estaba en ese, pero tengo que hacer el comercial porque en todos lados donde salga tengo que decir que soy hijo del gobierno durante 3 años y la verdad es que es que para... Y ahorita estás como en otro proyecto similar de este que nos vas a contar ahora. Sí, soy beneficiario del programa Creadores Escénicos con Trayectoria. Una cosa lamentable para el Estado, y eso lo quiero dejar puntual, el único que se ha ganado en el área de danza folclórica en el Estado, ¿no? Sí se han ganado esos proyectos en danza contemporánea, se han ganado en música, en artes plásticas, pero en el caso de danza folclórica, en el caso de danza folclórica, étnica o tradicional, como lo llaman en esas convocatorias, gané Creadores Escénicos categoría A en 2017 y ahora gano Creadores Escénicos con Trayectoria, o bueno, resulto beneficiario de 2023 a 2025. Son 3 años de beca. Entonces eso es importante porque es un triunfo no solamente para mí, es un triunfo para el Estado, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, las políticas son complejas, no quiero caer en eso, pero curiosamente estos elementos hicieron que yo creara una pequeña pieza para poder obtener esa beca. Entonces, de repente voy en el carro y me llega la eureka. Y te hablo, porque aparte te hablé en ese momento y te dije, ya tengo qué vamos a hacer, ¿no? Y Marco no tenía idea de qué me habla. Digo, ya tengo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, estos procesos creativos que me preguntas que he llevado a lo largo, más allá de la gente que acompaño conmigo, yo, a partir de entrar a terapia, puedo ir encontrando y haciendo conexiones con mi proceso creativo, que yo no entendía como creador. Vamos, es decir, como creador me movía, iba construyendo, pero había cosas o impulsos o tensiones que no sabía de dónde salían. Cuando entro en la terapia, empiezo a encontrar esas respuestas, empiezo a hilar lo que sucedía en terapia con lo que sucedía con mi cuerpo. Y entonces lo utilizo como material para empezar a crear. Y se crea la primera versión de Ahora No Oscar, ¿no? Y Ahora No Oscar, yo sé que aquí se trata de ventilar un poco la vida personal y no tendría que ser necesario, pero es importante. Y Ahora No Oscar es una composición coreográfica que toma como base el cuento de Ahora No Bernardo, ¿no? Este cuento tan bonito que habla que es para los niños y que habla como el monstruo se apodera de este niño y los papás nunca se dan cuenta que Bernardo desapareció, ¿no? Y yo lo llevo a una clase de composición y les doy un ejemplo a los muchachos. Lo que hice fue darles un ejemplo. Les dije, miren, es muy fácil. Este cuento va a hablar del abandono y les hice la composición y la anoté. Me salió y la anoté en el pizarrón. Les dije, nadie la copia porque es mi idea. Yo no la apunté, no nada. Y cuando necesitaba material, sabía que alguien que también fue tu alumno, la copió. Le dije, yo sé que tú tomaste foto, mándamela. No, maestro, usted dijo que no tomamos foto. Mándamela. La manda, la recupero, la recreo y me doy cuenta que de una otra manera era hablar de mi proceso cuando tuve problemas fuertes con el alcohol. ¿No? Entonces tuve problemas fuertes con el alcohol, una etapa de mi vida compleja, dura, que no tenía respuestas, que ahora afortunadamente después de los años con la terapia fui encontrando, y con una forma de sanarme, fue una forma de verme al espejo, porque después lo recuperamos juntos, y de decirme que el único que tenía la responsabilidad de cambiar eso era yo, ¿no? Entonces, ese proceso... Y que suena fácil, ¿no? Sí. Sí, o sea, es como, hay veces que de repente, no sé, hay pensamientos que me resultan un poco absurdos, ¿no? Como, pues, quien tiene problemas con el alcohol, pues, solo que deje de tenerlos y ya, ¿no? Así como de repente hay gente que viene al consultorio y le dicen cosas como,
pero ¿cómo vas a estar triste? Tú que tienes todo, pues solo sé feliz y ya. Como si fuera fácil, ¿no? Pero justo coincido en el punto de que es complejo y es un proceso. Y que la realidad es que yo no había aceptado abiertamente hasta hoy, porque no fuera en terapia, que hubo una etapa en mi vida que sí tuve un problema, o sea, ¿no? Y aquí atrás de las cámaras está Elías, y Elías fue parte de esos momentos donde él lo sabía, ¿no? Llegábamos al ensayo y en realidad ensayábamos sábado y domingo, ¿verdad, Elías? Y no llegaba yo con resaca, llegaba alcoholizado muchas veces, pues, ¿no? Ellos a lo mejor Elías tenía 14, 15 años, a lo mejor no lo recuerda, o seguramente sí, porque también era una cosa que no se puede ocultar. Y cómo se empieza a normalizar, es que, pues así es el maestro, ¿no? Y que eso tenía que ver también con muchas veces que fui muy, pues que fui violento con él, ¿no? Que fui violento con otros estudiantes donde de una otra manera hablaban otras cuestiones que estaban ahí y que yo no sabía nombrarlas y que mucho menos las podía reconocer, ¿no? Ya ahora con el tiempo me doy cuenta, intento hacerlo de otra manera, pues, ¿no? Porque tengo otra forma, otra manera de ver las cosas, pero en ese momento fue complejo y es hasta ahora, ¿no, Bernardo?, que me atrevo a exponer parte desde mi cuerpo, desde mi sensación, desde mi danza, lo que yo vivía en ese momento, ¿no? Y el ver que efectivamente el que no me veía, el que no me escuchaba, el que no me interesaba y que también hacer la retrospectiva, que si bien ahora el rollo no es con el alcohol, es con el trabajo, pues, ¿no? Claro. Y que de una u otra manera eso no quiere decir que, porque también pareciera, Marco, tú me dejarás, no me dejarás mentir, que de repente cuando empiezas a ir a terapia la gente dice, bueno, pero es que tú ya vas a terapia, esas cosas ya no te deberían de suceder, ¿no? Como si fuera que ya, es que ahí va el perfecto, ¿no? Lo he escuchado de gente muy, muy querida, que dice, no, sí, ahí viene el perfecto, ¿no? El que no se equivoca, ¿no? Entonces, de repente eso pareciera que no, pero sí te puede llegar a desacomodar. Sí. O a mí al menos no me ha desacomodado, pero sí me ha dolido de la gente de donde viene. Porque incluso pues, ¿no? es un asunto de conciencia, ¿no? Yo antes creía que siempre, para todo hay tiempo. A estas alturas de mi vida digo no. Incluso creo que en algún momento tengo una amiga que quiero mucho y que nos distanciamos hace años. Ella emprendió un negocio y le va muy bien, de verdad le va muy, muy bien. Pero cuando ella emprende el negocio en otro estado, pues yo la siento distante, ¿no? Y yo dije, no, pues es que yo no le voy a andar rogando y trono. Pero ahora, Miguel, que me toca estar del otro lado, digo, ok, no es tan fácil como parece, ¿no? Y que también me ha costado que haya personas que se alejen de mí porque piensan que no quiero verlas, que no tengo tiempo. Bueno, realmente no tengo tiempo, pues, ¿no? De hecho, para verte a ti, tenemos meses que no nos vemos y hasta ahorita en este punto coincidimos. O hay temas incluso que por trabajo, ¿no? Ahora que tuviste un tema ahí importante en tu historia personal, o sea, aunque me hubiera encantado estar, pues también ya tengo una agenda comprometida de 4 días cuando viajo. Y creo que ese es un punto importante, ¿no? De repente darnos cuenta que hay ciertas cosas que no podemos como dejar de lado, ¿no? Y que se necesitan nombrar para poder entender, que se necesitan tomar en cuenta para que nosotros podamos ir armando también el rompecabezas de nuestra propia historia. Y ahorita que te escuchaba, pensaba, ¿cómo? Más que cómo, creo que la pregunta es, ¿qué decir a las personas que se estén identificando con lo que tú estás compartiendo? ¿A ti qué te hubiera gustado escuchar? Si ya te andaba cayendo el 20, como, ¿qué más necesitabas para continuar este viaje? Pues yo creo que ahorita que lo comentas, específicamente dentro del medio de la danza, se han generado muchos estigmas, muchos estereotipos
de lo que debe de ser el bailarín, de lo que debe de ser el coreógrafo, de lo que debe de ser el maestro de danza. Entonces, estamos en un proceso de transformación. Me da mucha curiosidad y lo voy a decir abiertamente. Yo no hablo de ciertas cosas. Se dio una situación con el director de la Donají apenas, y que ha sido una noticia, y se dan una serie de cosas en el medio. Y esto que dices que es bien importante, ¿cómo señalamos? ¿Cómo señalo al otro? ¿No? Y creo que no se trata de justificar lo que hacen los demás, ¿no? Pero sí considero que las palabras tienen un poder muy grande. Uh-huh. Y entonces de pronto es muy fácil señalar cuando el otro está del otro lado. Y creo que antes de mirar hacia dónde, tendríamos que ver, ok, yo hasta dónde lo he permitido también, yo hasta dónde lo he hecho. Porque le decía yo a una alumna, que tire la piedra el primero, que diga yo jamás. Pero creo que todos hemos incurrido en situaciones dentro del medio de la danza, y el primer paso, dijeran nuestros amigos los AA, es aceptarlo. Uh-huh. Es aceptar que el otro también se equivoca, y que una cosa que aprendí en terapia es que es de ida y vuelta. Claro. Y que hay otro lado, ¿no? Que están los otros y que también los otros aceptan y que los otros ven, y que para poder generar un cambio, una transformación, lo primero es observarse a uno mismo. Uh-huh. Y a veces lo más difícil, pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Porque creo que uno, o sobre todo en la parte del arte, es muy complejo pedir ayuda, ¿no? Porque como más si ya tienes cierto camino recorrido, tú no te puedes equivocar. O sea, eres el maestro, y el maestro no se puede equivocar. Al maestro no se le puede olvidar la secuencia. Al maestro, claro, ¿no? Es decir, todo esto que se ha cubierto como si fueras el todopoderoso, creo que es como la primera parte, ¿no? Decir, sí, no lo puedo todo. Fíjate que se me olvida. Que incluso hay una anécdota muy curiosa que me contaron una vez en la maestría, y decían que Fritz, el que crea el modelo psicoterapéutico de la Gestalt, que un día está en un evento, y de repente una chica levanta la mano y dice: maestro, usted hace un año dijo como todo lo contrario a lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces el maestro, en un tono muy tranquilo, le dice: seguramente sí, pero ese ya no soy. Y dije, claro, ¿no? Hay cosas que a lo mejor yo nunca hubiera dicho sí, o nunca me hubiera arriesgado, y que ahora lo he hecho. Y creo que nos vamos descubriendo. Me pasó en algún momento cuando fui a la primer marcha del orgullo, que aquí saliendo en el pasillo está una foto que tomé que para mí fue muy simbólica, porque encierra 3 elementos principales para mí. Y yo creo que si le hubieran preguntado a mi ex qué pienso de las marchas, dirían ni se las nombres, porque a él no le gusta ir. Y creo que ahora se sorprendería si yo dijera, pues sí, ya fui a 2 y me parece que es también parte de una experiencia, ¿no? Cuando hablamos del otro, Miguel, a mí lo que me hace pensar, y le digo a los alumnos constantemente, es que aquello que digo del otro dice más de mí que de aquel que estoy juzgando, ¿no? Y vivimos en un tiempo, ya ustedes verán también en otro episodio, que hablemos con la maestra Clarita sobre los tiempos líquidos. Todos somos expertos de todo. Somos expertos de relaciones de pareja, somos meteorólogos, somos economistas, politólogos, psicólogos, somos de todo. Pero creo que deja al descubierto esa hambre de ser vistos, de ser reconocidos. Hay un autor que dice eso, ¿no? Necesitamos generar algo en el otro, aunque sea miedo, aunque sea indiferencia. Aunque lo ideal sería, pues, generar amor, ¿no? Pues yo creo que de una u otra manera esta experiencia psicoescénica que realizamos ya fue un ejemplo. Y justo ustedes dirán de qué hablan, pero eso es lo que decía Miguel hace un rato cuando decía que le platiqué una idea. Él la toma muy bien. Eso es lo que me encanta de trabajar con Miguel, porque yo tengo ideas muy dispersas, no muy claras, y él las puede aterrizar, ¿no? Él me decía que ahora que quieres cantar, o quieres actuar, o quieres bailar. Y le decía yo a él, no. Ok, eso me tranquiliza.
de no saber que ahora el psicólogo quiere ser cantante. Decía, no, quiero seguir haciendo mi trabajo, pero hacerlo de una manera diferente para conectar con la gente de manera diferente, y su cabeza es una cosa maravillosa. Entonces, a partir de ahí, de esta idea que le propongo, de esta que él rescata muy acertadamente con el trabajo previo que había hecho, sacamos esta idea de la intervención psicoescénica, ¿no? Y la intervención psicoescénica, que evidentemente que quede claro, no somos ni los primeros que lo hacen, ni los últimos, le han puesto otros nombres, y lo que hace es que a través de un profesional de la salud emocional y de un profesional del movimiento, se genere una atmósfera donde el asistente, que es un espectador participante, que eso es bien importante, y que incluso se puede convertir en un consultante en ese momento, pueda sensibilizarse a partir de un hecho que se sucede, que invita a mirarse a sí mismo a través del otro. Es decir, los géneros dramáticos per se lo que buscan es generar una reflexión en el espectador, ¿no? Se crearon con esa idea porque no estaba creada la psicología como tal y demás. Entonces tenía una finalidad. Lo que nosotros hacemos es que planteamos esta existencia, pero no solo desde la verbalización, sino desde el acto escénico, donde las escenas van abriendo el canal receptivo de estos espectadores participantes y la conducción del profesional bailando una sesión que es grupal y que aparte trae a la vista esas sensaciones que le dan el valor al espectador. Ahorita Marco lo comentará, yo me quedé sorprendido cuando abrimos, aquí está una foto, cuando abrimos el micrófono y dice una señora, es que vi a mi esposo, ¿no? Nos dijo, o me vi a mí. Y entonces fue así y la señora se soltó y contó cómo fue el accidente y demás. Entonces yo dije, es cierto, o sea, lo que estamos haciendo busca que el otro, lo que me decías, tenga ese empujoncito de al menos aceptar que sí tiene un problema, ¿no? Y es más fácil, a lo mejor, que digas, bueno, pues es que sí, no, de la nada, ¿no? Creo que esta intervención psicoescénica busca hacer esa sensibilización y no caer en los sociodramas que no digo que estén mal, en los sociodramas que se utilizan en la Secretaría de Salud, ¿no? Que lleva a los actores y se ve lo del SIDA y se ve desde una cuestión incluso como regañando al otro. No quisimos caer en una cuestión de sociodrama, sino en esta cuestión de abrazar al otro, de cobijarlo y de que pudiera hacer un viaje introspectivo que fue dirigido por Marco, y toda la otra parte escénica iba a cargo de mí, y no era una cosa y luego otra, sino que se entretejió y nos sentamos. Le tocó a Marco estar del otro lado ahora y vivir un proceso creativo. Y me decía esto, y yo le decía, no, escénicamente eso no se puede funcionar, ¿no? Y no es una terapia. Entonces fue una cosa de un trabajo. Y eso para mí fue muy difícil, ¿no? Porque cuando yo empezaba a hablar me decían, no, suenas a conferencia. Y yo decía, ok, no, ahora suenas a locución. Entonces era un punto muy, para mí, nuevo y que me saca también de mi zona de confort, y que les platicaba yo en un episodio, Miguel, eso ya se los había contado. Creo que cuando vino Kevin Cruz le decía yo que a partir de esta intervención psicoescénica yo aprendí a respetar el escenario. Porque yo llegué a decir y muevan y pongan y nada más se reían, ¿no? Entonces cuando le digo a Miguel, en el centro quiero así unos espejos que simbolicen la catarsis, quiero pedazos de espejos volando, y recuerdo que la gente maravillosa del teatro dijo, bueno, maestro, está un poco difícil, pero vamos a hacerlo. Entonces creo que materializar esas ideas para mí es muy enriquecedor, porque incluso les compartí yo esta anécdota, creo que uno de tus asistentes, cuando tú me dices, él te va a indicar cuando ya salgas con el farol. Yo recuerdo que pues el asistente ya no lo sentía de este lado, ahora lo sentía de este lado. Yo le estaba diciendo, oye, hijo, y aquí en medio no hay cables, ¿no?
pero el asistente ya no me contestaba. Cuando de repente veo que el asistente sale desde la otra esquina con una lámpara, entonces le dije, es que yo... Y me dijo, ahorita me cuenta, ¿no? Y me hizo así, y ya iba yo para el escenario. Cuando bajamos es cuando me dice, ¿no? ¿Qué pasó, maestro? Le dije, es que yo te sentí del otro lado. Y me dijo, no, pues yo creo que son los guardianes del teatro, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy impactante. Porque dije, claro, es un espacio que también necesita todo mi respeto. O incluso esta túnica negra que se ocupó, ¿no? Que me decías, sí lamento decirte que no te la puedes llevar, que la vamos a guardar para otro momento, porque hay elementos que también me gusta pensar, ¿no? Que hay elementos que son muy sagrados en todo esto que hacemos. Y que justamente a partir de estas reflexiones, de esta introspección, yo me doy cuenta de algo, Miguel, que creo que ya te lo había compartido, pero no lo quiero dejar desapercibido. Recuerdo que una mamá de alguien, de una conocida, muy, muy conocida que tenemos tú y yo, recuerdo que al otro día de esta intervención psicoescénica, estas son las novatadas que yo también he ido aprendiendo, ¿no? A través de ensayo y error. Al otro día yo tenía un taller. Y recuerdo que la mamá de esta persona me dice, maestro, ¿y cómo amaneció? Y le dije, pues la verdad, bien cansado. Me duele toda la espalda, me duelen las piernas, y eso que yo nada más estuve hablando y caminando en el escenario. Pero entonces ella me hizo una observación que me pareció muy interesante. Me dijo, me imagino que es muy fuerte porque todas las miradas, todas las experiencias, todos los recuerdos, toda la energía se van proyectadas hacia ustedes. Y dije, qué interesante, ¿no? Porque cada uno de nosotros va haciendo sus reflexiones también a partir de lo que observa y a partir de lo que escucha. Y esto que comentas es muy importante porque los bailarines o la gente, o los actores o la gente del arte escénico hemos olvidado eso. Hemos olvidado eso y de repente nos ensimismamos. Y no lo hacemos para el espectador. Es una chamba muy compleja. Lo que te decía es que esta túnica no se puede utilizar para otra cosa. Es este personaje, y este personaje, para que le quitemos esa túnica, tenemos que hacer un proceso porque se carga de energía, ¿no? Yo el pantalón que utiliza Oscar está ahí guardado y no se utiliza para otra cosa, porque ese pantalón es de Oscar. Y ese pantalón está ahí, y en el momento en que yo lo deseché a Oscar. Y entonces tendré que construir otra cosa, pero ya no a Oscar. ¿No? Porque de una u otra manera, a diferencia de nosotros que nos vamos transformando, esos personajes tienen su estadio. Y en el momento en que yo de ahora lo retome, debe de saber de dónde lo retomó. Para que aunque vaya a ser otro Oscar, pero no pierda la esencia. Si no, se va a convertir en otra cosa, ¿no? Es decir, y creo que ahora los bailarines, y no me dejaré mentir los que están ahí, se quitan y avientan el vestuario, y entonces se pierde esa conexión que hay, no con el otro, contigo, porque es tu danza. Independientemente de que estés imitando lo que hace otro, el que baila eres tú. Claro. Y jamás en la vida vas a volver a estar en ese escenario. Y esa gente que está ahí, jamás a lo mejor te va a volver a ver. Y si tú haces ese trabajo de introspección, de preparación, y te entregas, ese es un acto de amor. Porque te entregas, le entregas tu danza, le entregas tu ser, te desnudas hacia el espectador a través de tu cuerpo y de tus movimientos. Y creo que eso hace falta mucho en el arte escénico y en el arte en general, porque se habla precisamente que el arte sensibiliza, que el arte cambia, y entonces veo a los bailarines, sí esto, sí el otro, y señalo, entonces digo, ¿para qué nos llevamos la boca a todo lo que da y decir que el arte sensibiliza y que el arte hace, cuando en realidad la gente que lo hacemos estamos señalando, estamos criticando, estamos haciendo, y lo que queremos es que nos vean? Y no solo que nos vean, que nos digan que es muy bueno nuestro trabajo, porque hay de aquel que diga que mi trabajo no es bueno. Entonces el arte se aleja de lo humano. Y el arte se convierte en un producto. Fíjate que con esto reafirmo
la importancia que tiene en nuestras vidas el tema de la salud mental. Es algo que hemos compartido tú y yo en otros espacios. Antes de ser cualquier rol que somos en la sociedad, pues somos seres humanos, ¿no? O sea, es como esto que compartíamos antes de entrar a grabación, que te decía, yo estoy en un momento nuevo de mi vida que no me imaginé estar, pero que también me requiere otras cosas. Y una de esas cosas fundamentales es seguir trabajando en este viaje de autodescubrimiento, seguir sanando mis relaciones más cercanas, reconciliarme con temas pendientes de mi historia de vida, porque es parte de nuestra evolución. A donde quiera que vamos, nos llevamos. Esto es muy curioso, Marco, porque precisamente hay una situación por ahí ahorita en la escuela y le decía a una de las chicas, ¿no? En una clase de composición coreográfica precisamente, ¿no? Y estábamos hablando, van a trabajar el tema de la carencia, ¿no? Entonces salió y yo difícilmente busco, que eso es bien importante y lo aclaro, que es un error muy recurrente en la gente que hace coreografía, en la gente que hace teatro, sin afán de ofender a nadie, que de repente se tome el rol de terapeuta y aguas. Nosotros no somos terapeutas. Sí. Nosotros somos gente de arte escénico y debemos de cuidar la salud emocional del otro. Yo no me voy a meter a decirle, ay, entonces no, el trabajo corporal tiene sus propias características donde la chamba tuya como coreógrafo es acompañar al otro a partir de lo que corporalmente quiere hacer. No decirle, ¿y entonces qué pasó? Y entonces, porque si no se mete uno en un rollo y entonces cada uno eligió ciertas cosas y cayó lo del amor y yo siempre lo que les digo, ok, busquen, porque amor no es solo uno, hay amor en eso, en el otro, y los invito mucho a que se vayan a la teoría, porque la teoría les va a dar información de hacia dónde lo quieren bajar desde su cuerpo. No les digo, ahora cuéntanos, ¿cómo era el amor de tu mamá? Porque creo eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces les van cayendo 20 y cuando hablamos del amor les pregunto, a ver, entonces, ¿cuál es el amor más importante? Y entonces uno dice, no, pues a la mamá, no, pues a no sé qué. Y esta chica en especial, que yo aprecio mucho, estaba en su libreta y volteé a verme y me dice, pues el amor a uno mismo. Le dije, exactamente. O sea, el amor va a variar. Entonces, si ustedes ya vieron y buscaron que el amor es diferente en esta esfera, ¿cómo lo piensan trabajar desde el cuerpo? Sin meterme nada, porque eso es bien complejo. Y de pronto creo que dentro del arte escénico, muchos creadores se meten. Y si tú te metes y le escarbas a alguien, te va a sacar algo precioso. Porque está desnudo. Pero luego, ¿para qué lo vistas? Sí. Entonces, ahí yo creo que es también fundamental en la labor de una gente que trabaja con el proceso creativo, que esté consciente de qué es lo que está haciendo y que tenga y que mida sus posibilidades y diga, pues yo no sé de eso y mejor ni me meto. Porque si no se meten y olvídanos, ¿no? Claro. Y los que también de cierto modo estamos experimentados, siempre nos invita a tener cuidado, no porque el otro saque lo que yo espero como creador ver en el escenario, paso por encima de él. Totalmente. Creo que eso es súper complejo. Sí, es lo que antes cuando daba una clase para los chicos que se forman para ser maestros en psicoterapia, les recalcaba yo que con nosotros como psicoterapeutas somos, creo yo que los únicos invitados muchas veces a estos templos donde habita cada uno de nosotros, donde habita nuestras partes más oscuras, pero también las más luminosas. Y les decía yo a ellos, y como a todo lugar sagrado, siempre hay que entrar con respeto y con una profunda reverencia, porque, pues sí, el otro está expuesto. El otro está expuesto. Hemos sido testigos los que nos dedicamos a esto, como hay introyectos que se instauran con fuerza en medio de una crisis, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante. La gente debe saber, la gente debe ser muy consciente que la salud mental no es un juego y que la salud mental no se confía a quien sea. Se confía en las manos de profesionales que, y lo digo con mucho respeto, que más allá de tener un título o una cédula,
porque eso lo entrecomillo, relativamente es fácil. Creo que es alguien que está comprometido con sus propios procesos personales, con su evaluación constante de su propio trabajo y también de seguir formándose, ¿no? Seguirse cultivando, porque el conocimiento pues es algo inmenso. Sí, efectivamente, y aparte de todo esto, la gente que estamos, no solo en el arte, sino en la educación, tenemos una chamba fundamental. Claro. Que tenemos que estar como alertas, y entonces sí, decir, yo creo que algo sucede, vamos con quien tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Con Totalmente. quien tiene la posibilidad de guiarlo, porque efectivamente yo recalco mucho eso a las maestras, los maestros que trabajan en las escuelas donde laboro, eso. Nosotros tenemos una labor y llega hasta cierto punto. Tenemos que canalizar a quien corresponda o decir, ¿saben qué? Sugerir, creemos que es necesario que lleven a fulanito a esto o que tal cosa, porque ya meternos más allá Totalmente. es muy complejo. Si bien la labor del docente ahora, más allá de solo abordar los contenidos, porque los chicos ya tienen el contenido al alcance de un clic, es más bien acompañar precisamente en cómo esa información, qué tanto es verídica, qué tanto no es verídica y qué tanto suma a mi cotidiano, ¿no? No se trata de la educación que tú tuviste, que yo tuve, que muchos en casa tuvieron, donde éramos el receptáculo, sino más bien es cómo esa información me funciona en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo esa información me va a ayudar a comprender que necesito ir con alguien para hablar esas cosas que a lo mejor no sé cómo hablarlas y no sé cómo interpretarlas. Porque es muy fácil decirle al niño, a ver, dime qué pasa. Y el niño no habla, pues, y no tiene nada malo que no hable, simplemente no sabe cómo decírtelo. Y entonces yo no le puedo decir, dime, porque no sabe cómo decírmelo. Entonces decir, ok, no quieres hablar ahorita, busquemos y hablar con sus papás. Saben que algo sucede, yo les sugiero que sería importante para que nos den un informe y nos digan hasta dónde podemos, cómo podemos, hasta dónde. Y es muy complejo porque lamentablemente, y es una invitación abierta, las escuelas públicas o particulares no somos responsables de los chicos. Es una parte proporcional. La familia es fundamental. El tipo de familia que es fundamental. Estar en comunicación con la escuela, con el docente, para poder generar esta formación integral que se ha hablado de tanto. Si no, pues las escuelas nos convertimos, y lo he dicho, en guarderías. Les digo a los maestros, salen de una jaula y entran a otra jaula. Y entonces, ¿dónde está el desarrollo de los chicos? Y en la jaula de casa están apegados. Entonces, convirtamos la escuela en un espacio, en un ambiente de aprendizaje. De aprendizaje que va desde el cuerpo. Desde aquello que sientes. Si yo le digo al niño que en inglés el green es verde y lo pongo a que lo escriba y lo escriba, pues no, pero si lo saco y lo hago ver que esto es verde y esta es otra tonalidad de verde y este es otro verde, entonces el niño va a decir, sí es cierto, es verde, y en ese va a aprender también textura, en ese va a aprender también temperatura, y va a empezar a ver que lo que se le dé en la escuela se aprende con el cuerpo. Sí, porque incluso eso me hace pensar que decimos en terapia que la sensación es muy importante para el proceso, porque hay emociones que sí, aunque sea tristeza, pero la tristeza no se va sintiendo igual. Hay diferentes, me gusta pensar, ¿no? Diferentes colores de tristeza, diferentes texturas de tristeza. Querido Miguel, pues yo no quiero que termine este episodio, pero ya tenemos que irnos despidiendo. Te agradezco muchísimo que hayas venido a este espacio, que nos hayas compartido parte de tu experiencia, de tus procesos creativos. Y fíjate que yo sí quiero andarte comprometiendo aquí enfrente de la producción y de la gente que está viendo este episodio, a que hay que hacer otra intervención psicoescénica. O hay que llevar esta que ya teníamos, pero ahora ya no va a haber pandemia, ya no va a ser virtual. Ahora vamos a llevarla de nuevo. Pues mira, a mí me encantaría que lo recuperáramos. Yo te soy muy sincero, emocionalmente no sé cómo esté para Oscar, porque es un trabajo fuerte. Es un trabajo fuerte, porque para los que están en casa, la intervención psicoescénica al final
se terminó llamando una invitación para mirarnos. Hoy no hay pretextos. Y esto es bien importante. La gente que decidimos llevar un acompañamiento no quiere decir que ya tenemos superpoderes, no quiere decir que ya tenemos la solución en todo momento, no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar bien, no quiere decir que todo el tiempo vamos a poder controlar nuestras emociones, no. Al contrario, más bien nos invita a estarnos observando, pero seguimos sintiendo, seguimos molestándonos, la seguimos regando y también decidimos en momentos pausar el proceso, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta intervención específicamente es muy fuerte y si lo hacemos va a ser la última, ¿no? Creo que esa parte de mí se fue y también me da un poco de temor aceptar que ya se fue, porque eso es bien importante. A veces eso que se supone que nos tenía en el hoyo también nos genera una satisfacción. Yo lo he aprendido, no sé si sea en todos, pero sí te genera cierta satisfacción y a veces uno no se quiere separar de eso. La tengo ahí por si las dudas para hacerme pato y entonces decir que no sé nada, ¿no? Entonces creo que sí es importante también hacerla y es regalárselo a todos los que nos vean para darle las gracias a ese momento de mi vida que ya está por cerrar lo que tuvo que haber hecho, ¿no? Ahora es otro momento y sí me gustaría mucho y me gustaría pensar también que pudiéramos generar algo a partir de esta necesidad de ser vistos y ser escuchados. Okay. Creo que estamos en un punto donde todo queremos visto y escuchado. Lo iremos platicando entonces, porque ahorita mientras te escuchaba se me acaba de ocurrir otra idea, como tú ya te despediste de ese personaje, ahora se me acaba de ocurrir otra idea, pero ya te la platicaré para ver qué vamos haciendo juntos. Ah, claro, me voy a despedir de ese personaje. Sí, no se retira el maestro. No. Te agradezco muchísimo de verdad por haber estado en este episodio. A ustedes que están en casa, pues también agradecerles mucho que pues hay gente que sí nos mira y que que van a la par con cada episodio, con cada estreno. Les agradecemos mucho, es un esfuerzo colectivo de nuestros invitados, de nuestra producción y de todo el equipo de San Juan Psicología. Suscríbanse a nuestro canal y también recomienden este episodio porque nunca sabemos pues a qué personas puede llegar la palabra, la frase o el invitado. La sensación también que puede generar cada invitado. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Esta es una producción de San Juan Psicología. Aquí, sentir está permitido.